El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen. Llegamos ahora a la 10ª parte de nuestro estudio expositivo de Hebreos capítulo 11, en el que estamos profundizando en el importantísimo tema de la fe. Como siempre lo hacemos, en nuestro resumen hemos visto ya los versículos 1 al 3 que nos dan la definición de la fe, no como una emoción, un sentimiento, una actitud positiva fuerte, sino como la certeza, la seguridad y la convicción firme de algo que se espera, que no se ve, pero que está basado en argumentos reales, objetivos y que son comprobables. Y ahora estamos viendo los hombres y las mujeres que fueron justificados por Dios al haber puesto su fe en el lugar correcto, en la promesa de Dios de una justicia perfecta para ellos. Aquí entonces ya vimos a Abel en el versículo 4, hablamos de la fe de Enoc, versículo 5, vimos a Noé en el versículo 7, vimos a Abraham en los versículos 8 al 10, a Sara en los versículos 11 al 12, y ahora llegamos a otros 3 héroes más de la fe en los versículos 20 al 22 para la tarde de hoy. 3 héroes más de la fe, estos son Isaac, Jacob y José. Hebreos capítulo 11, versículos 20 al 22, dice la palabra de Dios así. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La fe verdadera prevalece hasta la muerte. La muerte da testimonio de la fe correcta para los creyentes que quedan para seguir ese legado, y aquí tenemos 3 patriarcas que ilustran el poder de la fe verdadera al enfrentar la muerte. Estamos inclinados a pensar en ellos como líderes ejemplares de la vida cristiana, pero la verdad es que no es así. Los hombres somos corruptos y siempre vamos a fallar en nuestra fidelidad a Dios. Estos hombres confiaron en Dios, pero siempre fueron muy imperfectos, como todos nosotros. Las vidas de ellos estuvieron marcadas por muchos errores y por pésimas decisiones. Aún el famoso José, que destaca por su testimonio de rectitud, santidad y obediencia a Dios, en medio del odio de sus hermanos, en medio de las tentaciones, en medio de las injusticias que sufrió, aún José. Pero en ese proceso conocieron ellos a Dios y cada uno de ellos aprendieron a confiar en el Señor. Si ustedes se fijan bien, mis hermanos, el énfasis de estos pasajes está en la fe de ellos al final de sus vidas. Dios había prometido 3 cosas en su pacto con Abraham. En primer lugar, la posesión de la tierra de Canaán. En segundo lugar, el surgir de una enorme nación de sus descendientes. Y en tercer lugar, la bendición de Dios al mundo por medio de uno de sus descendientes. Y al igual que Abraham, ellos enfrentaron la muerte con una fe firme en esas promesas de Dios que nunca vieron cumplidas. Y aún así, por la fe, pasaron esas promesas a sus hijos, a sus descendientes, como la herencia más valiosa que les podían dejar a ellos. Ellos creyeron en lo que nunca habían visto y pasaron a sus hijos la promesa de lo que nunca habían visto. Por eso están en esta galería de los héroes de la fe. Y Hebreos capítulo 11, versículo 13 se aplica perfectamente con total validez para estos 4. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Veamos en primer lugar la fe de Isaac. Versículo 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Tal como lo hizo su padre Abraham, Isaac pasó la bendición de la promesa de Dios a sus hijos por la fe. Él estaba seguro que Dios cumpliría con ello.
Podríamos decir que a partir de Abraham la bendición era la herencia más preciada que alguien podía recibir de su padre, porque esta involucra la abundancia material y el honor de continuar con un legado como primogénito. Para los hombres era muy importante el primogénito, el primer hijo varón nacido, porque a través de él se iba a transportar, a continuar con un legado que el padre dejaba. Era de mucha honra. Hoy la mayoría podemos decir que valora la herencia material de un terreno, la herencia de una casa, de dinero o de títulos de sus padres, todo lo que sus padres les puedan dejar. Sin embargo, también muchos estiman las bendiciones de sus padres, pero con un concepto muy errado de lo que es una bendición. Y muchas personas ven la bendición más como un talismán de prosperidad y una palabra poderosa de buena suerte para sus vidas, que les va a traer toda clase de abundancia y protección. Por eso es común ver a muchos hijos salir de sus casas pidiendo la bendición de sus padres. ¿Es malo eso? No, no es malo en sí. El problema es que incluso lo hacen si sus pasos van en dirección a hacer el mal a otras personas, o incluso si van a practicar el pecado fuera de casa. Existen hasta sicarios y asesinos que les piden a sus ministros religiosos que les bendigan y les unjan con agua bendita sus armas y sus escapularios religiosos para así lograr sus propósitos malvados en el mundo y de esa manera ser protegidos con esa bendición. Otros que tienen negocios les piden tal vez a algún ministro que por favor estos vayan a sus locales, a sus establecimientos de trabajo y se los bendigan. Aunque en esos establecimientos se adulteren los productos, se estafe a la gente y se robe a la gente. Aún a pesar de eso piden la bendición. De esta manera entonces vemos como la bendición es mal interpretada bíblicamente y se desconoce su verdadero enfoque. Así que hablemos rápidamente acerca de lo que es la bendición. La palabra bendecir significa hablar bien de, decir bien a o desearle bien a alguien. La palabra viene del hebreo barak, que significa alabar, felicitar, loar o saludar. Y también viene del hebreo esher, que significa felicidad y bienaventuranza. Bíblicamente, ser bienaventurado es ser doblemente feliz o doblemente bendecido. Y esos términos, en el marco de Dios, dentro del marco de la deidad, siempre estarán ligados a la santidad de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y a las promesas de salvación de Dios. Nunca están ligados y nunca estarán dentro del marco de la maldad y del pecado del hombre. La bendición vendrá a pesar de nuestra maldad y pecado, no por nuestra maldad y pecado, porque lo que nosotros merecemos por nuestros malos actos ante Dios es solamente la ira de Dios. Pero a cambio, en lugar de ser consumidos por el furor de Dios, somos favorecidos con su paciencia al darnos Él un día más de vida para que conozcamos de Él, para que conozcamos de su palabra y que conozcamos del Evangelio que nos trae la bendición de la salvación y el perdón de nuestros pecados. La bendición de Dios siempre estará ligada al bien que Dios hace al hombre, aun a pesar de su maldad. Y para ser más puntuales, a la bendición de la salvación que tú y yo recibimos de forma inmerecida de parte de Dios. La mejor vida y la doble felicidad la tienen aquellos que se arrepienten de sus pecados y ordenan sus vidas en obediencia a Dios y a su palabra. Ese es precisamente el contexto de las bienaventuranzas que Jesús dio a sus discípulos en el gran sermón del monte y del cual nosotros ya estudiamos profundamente. Si ustedes se fijan también, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 7 al 8, toma como referencia el Salmo 32, 1 al 2, y hace una explicación precisa de lo que significa ser bendecido, y vincula la bendición solo con aquellos a quienes Dios les ha perdonado sus pecados. El pasaje dice, bienaventurado, es decir, doblemente feliz, doblemente bendecido, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí es donde empieza la verdadera bendición, en la salvación. De manera que las bendiciones que Abraham pasó a Isaac, las bendiciones que Isaac luego pasó a Jacob y a Esaú, y las bendiciones que Jacob le pasó a los hijos de José, fueron las promesas que Dios les había hecho. Esas promesas que abarcan esos tres aspectos. Una nueva tierra para ellos, una nación grande, ser una nación grande, y un Mesías, o la promesa de un Salvador, o la promesa de alguien que iba a traer una bendición para todas las naciones. La base de la bendición estaba entonces en Dios, no en los hombres. Y todos ellos murieron llenos de gozo, sin haber visto el cumplimiento de esas promesas, pero con la total seguridad de que Dios sí las cumpliría. Porque cada uno de ellos llegó a tener una relación personal con Dios y conocieron que Dios es fiel, nunca falla, y entonces por eso podían aferrarse a que Dios cumpliría con esas promesas. Ahí estaba la salvación de ellos, en la fe que ellos pusieron en el Salvador. Así de igual forma, la correcta bendición cuando bendecimos a otros es el deseo de que estas personas lleguen a conocer a Dios de forma personal en sus vidas, para que también reciban el beneficio de la vida eterna al obedecer a su llamado para salvación, el Evangelio, arrepentimiento de los pecados y fe o confianza en la justicia de Dios efectuada sobre su Hijo. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta que Isaac vivió más que el resto de los patriarcas, y es interesante que a él se le dedicó menos espacio en las cartas o en los libros de Génesis y Hebreos que a los demás patriarcas. Por el contrario, a Abraham, a Jacob y a José, ellos tienen cada uno alrededor de 12 capítulos en Génesis que se centran en ellos. Isaac, por el contrario, tiene cerca de 2 capítulos y medio. De Isaac se habla solamente en la mitad del capítulo 25 de Génesis y en los capítulos 26 y 27. Isaac fue entonces el menos sobresaliente y tuvo la fe más débil de los 4. Sabemos más de los errores de Isaac que de los éxitos de Isaac. Debido a la hambruna que pobló la tierra, Isaac fue trasladado con su familia a la tierra de Gerar. Y mientras estuvo allí, Dios le habló de forma directa, de forma alentadora, y le recalcó que estaría con él y que lo iba a proteger. De hecho, Dios le pasó directamente las promesas que le había hecho a su padre Abraham. Usted lo puede ver en Génesis 26, de los versículos 3 al 4. Dios le repite a Isaac la bendición abrahámica. Y aún y con todo eso, Isaac se preocupó, se llenó de temor, estaba asustado por su protección ante los hombres de Gerar, demostrando así la falta de fe que tenía en el Señor. Hizo pasar a su esposa Rebeca como su hermana por miedo a que los filisteos le mataran a él para quedarse con su mujer por ser ella muy hermosa. Génesis 26:7. Así que Isaac prácticamente siguió los mismos pasos de su padre Abraham, quien también mintió 2 veces sobre Sara de la misma manera, en Génesis 12 y en Génesis 20. Y luego también, como ya lo vimos antes, Isaac se afanó porque Rebeca resultó ser estéril y estaba ya preocupado y afanado orándole al Señor porque no veía descendencia que Dios le había prometido. Entonces, realmente Isaac no era un hombre muy perfecto. Isaac fue cobarde, espiritualmente débil en muchas ocasiones y muy materialista. Vivía solamente por vista. Tenía una gran preferencia por Esaú, por ser el primogénito. Y él debía saber, por Rebeca, que Dios había destinado a Jacob, al segundo lo había destinado, no a Esaú, al segundo lo había destinado para que recibiera la herencia. Dios se lo reveló a Rebeca en su parto. Génesis 25, versículos 22 y 23. Presta atención lo que sucede con Rebeca. Algunos de ustedes ya conocen la historia. Rebeca tuvo un parto bien duro. Versículo 22 al 23. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Rebeca quería morirse
del parto tan tremendo que estaba teniendo. Mujeres, ustedes ya de por sí han experimentado lo que es un parto. Y esta mujer ya estaba que no aguantaba más, se moría. Dice, si va a ser así, ¿yo para qué quiero seguir con vida? Y fue a consultar a Jehová. Ella va y le pregunta al Señor. Y le respondió Jehová. Y mire lo que le responde. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios ya lo tenía establecido. Dios ya lo había determinado. Y eso debía saberlo Isaac. De acuerdo a la historia bíblica, es muy seguro que Isaac sabía de eso. Y ella tuvo que habérselo dicho. Y luego le fue confirmado a Isaac cuando se dio cuenta que Esaú despreció la primogenitura y se la cambió a su hermano por un guisado de lentejas. Génesis 25:33. Ahí está la confirmación. Él no es el primogénito, aunque haya nacido primero. Por eso en esa bendición a sus hijos se mantuvo firme con lo que el Señor ya había establecido sin revocarle la bendición a Jacob. En Génesis 27, versículos 28 al 29, Isaac, cuando estaba a punto de morir, bendijo a su hijo Jacob diciendo, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La historia, la verdad es que no habla bien ni de Isaac, ni de Rebeca, ni de Jacob, ni de Esaú. Isaac insistió en bendecir al hijo que Dios no había elegido para seguir la descendencia. Esaú, quien había despreciado y vendido su primogenitura, pensaba que la podía volver a comprar con la misma facilidad. Y Jacob, instigado por su madre, intentó asegurar la bendición con engaño en lugar de esperar con fe en el Señor. Se hizo pasar por su hermano. Toda la familia actuó vergonzosa e incorrectamente. Ninguno honró a Dios. Y aún así, el Señor cumplió fielmente con su promesa hecha a Abraham, porque Él es fiel. Por encima de nuestra infidelidad, Él es perfecto. Por encima de nuestra imperfección, Él trata de forma personal con la fe de los suyos. El resultado final y correcto se da por la fidelidad de Dios, no por la fidelidad de los suyos. Nosotros no somos fieles. El que es fiel es Él. No somos nosotros quienes hacemos pacto con Dios. Es Dios quien hace un pacto con nosotros. Ahí tenemos entonces la fe de Isaac, un hombre imperfecto, pero aún así, en ese caminar y en medio de toda esa imperfección, el Señor le tuvo paciencia y él terminó aprendiendo y reconociendo al Señor. Aún así, de todas maneras, sin haber visto la tierra prometida, él pasó esa bendición. Y eso nos habla de su fe correcta. Miremos el segundo personaje, la fe de Jacob. Versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Ahora, luego de que Isaac bendijera a Jacob y a Esaú, se nos dice que Jacob hace lo mismo con sus hijos y con sus nietos. Y la vida de Jacob fue como la de su padre en muchos sentidos, con muchos altibajos espirituales. A veces caminaba por fe, a veces tropezaba por vista, como todos nosotros. Tuvo periodos de gran fe y periodos de gran miedo, de ansiedad y de temor. Jacob se atrevió a negociarle a Dios. Génesis 28, 20 al 22. De ahí es donde muchos toman el supuesto diezmo de Jacob para decir que el diezmo está vigente. Señor, si tú me bendijeres en este viaje, entonces yo sacaré el 10% y te lo daré a ti. ¡Wow! Gracias, Jacob, qué maravilla de hombre que eres tú. Descarado. Negociarle a Dios, que es el dueño de todo. Por eso es que el diezmo de Jacob no es un argumento fiable para apoyar el diezmo actualmente. Él actuó mal de esa manera, pero también reconoció la provisión divina de Dios en Génesis 31:5.
¿Alabó al Señor con reverencia cuando tuvo el sueño de la escalera celestial? Claro que sí, Génesis 28, 16 al 17. Pero se enfrentó con Dios y peleó con Él toda una noche para recibir su bendición, Génesis 32, 24 al 26. Jacob no fue perfecto. De hecho, su mismo nombre significa suplantador, engañador o tramposo, mostrando entonces lo que sería en su vida. Sin embargo, él tuvo una relación personal con el Señor. Él llegó a conocer a Dios por experiencia propia y él fue moldeado por el Señor, tanto que hasta Dios mismo le cambió su nombre de Jacob a Israel. A diferencia de su padre Isaac, Jacob no buscó evadir el plan de Dios para sus herederos. José, aunque era el más joven de sus hijos, fue el elegido por Dios para recibir la bendición de la promesa, así como Jacob había sido elegido sobre Esaú. Y de la misma manera, Jacob bendijo a los hijos de José, Manasés y Efraín, cruzando sus manos sobre ellos de tal manera que, aunque ambos fueron bendecidos, la promesa la recibió el segundo, Efraín, no el primero. Génesis 48, versículos 17 al 22. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el segundo, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Quiso cambiarle las manos a la fuerza. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y mi arco. Así que de alguna manera vemos que Jacob aprendió la lección. Lo que no había aprendido su padre Isaac, o lo que le costó a su padre Isaac, lo aprendió él. Tenemos entonces que entender correctamente que cuando hablamos aquí de la elección que Dios hace, esta elección de Dios nunca es en sentido de salvación, sino en sentido de función, de cargos que Dios está dando. Dios viene marcando la línea de donde vendrá el Mesías prometido, en quien todas las naciones de la tierra serán benditas, y aunque ese Mesías es descendiente de Judá, esta bendición de Jacob sobre Efraín por encima de Manasés es relevante para nosotros porque nos muestra cómo Dios puede elegir y favorecer a cualquiera dentro de una línea familiar, independientemente del orden de nacimiento tradicional que tengan. Esto nos muestra que Dios siempre es soberano y sus promesas pueden ser canalizadas de formas inesperadas para nosotros, pero es Él quien cumple con el propósito mayor de sus propios planes. Ahora, la vida de Jacob estaba llegando a su fin y él sabía bien que él no viviría en esa tierra, no iba a ver más esa tierra prometida por Dios y que no sería la persona con quien se diera ese cumplimiento final a la promesa que Dios le dio a su padre Abraham. Pero eso no fue motivo para que él se fuera de esta vida sin hacer absolutamente nada. Jacob estaba seguro que Dios cumpliría con sus promesas y por eso, comprometido con el Señor y comprometido con la próxima generación, bendijo a sus nietos con la esperanza y la expectativa de que esa generación debía y podía avanzar para lograr lo que Dios les había prometido. Puso la bendición en sus hijos. Así entonces Jacob murió dando testimonio de su fe correcta, pasando esa promesa que nunca vio cumplida. Y así fue como terminó su vida adorando a Dios.
Dice que se apoyó en su bastón. Este hombre ya estaba en cama, él ya no se podía levantar, él tomó los últimos esfuerzos, la última fuerza que tenía para bendecir a sus nietos, y esa señal de que se apoya en su bastón es simplemente una muestra de su cargo, de su estatus o su posición como líder en ese momento para otorgar la bendición y pasar, por decir así, ese báculo, esa dirección a la siguiente generación. Y en esa manera fue como él adoró. Comienza su vida mal, comienza su vida con tropiezos y termina adorando a Dios con lo que hace. La única manera en la que Dios puede recibir adoración de parte del hombre pecador es solo por medio de una conversión de ese hombre pecador. Es por medio de una relación de vida de ese hombre pecador con Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, esta relación de pacto era únicamente posible por medio de la fe en Dios y en el cumplimiento de sus promesas. Y para nosotros hoy sigue siendo de la misma manera, por medio de la fe en Él y en su justificación efectuada sobre su Hijo Jesucristo a favor de nosotros. Solo a través de Él, de Cristo, es que nosotros somos benditos. Solo a través de Cristo es que somos bendecidos, somos benditos, santificados, justificados, reconciliados con Dios, limpiados de nuestros pecados. Mira, eso es lo que el mismo Señor Jesucristo les va a decir a los que están a su diestra en el día del juicio. Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son los benditos de Dios, los que están en Él, los que se han acogido y se han apropiado de su justicia y los que han sido justificados por Dios. Para que la adoración de un hombre pecador sea recibida por Dios, éste tiene primero que ser convertido por el Evangelio con una fe verdadera. De lo contrario, por mucho que esta persona se postre ante Dios, cante alabanzas, levante sus manos, diga amén, aleluya, gloria a Dios, diga el nombre de Jesús en hebreo, recite el nombre de Dios en hebreo, recite oraciones, versículos y promesas de Dios de memoria, con todo eso, si esa persona continúa con sus pecados sin ser perdonados, esa supuesta adoración no será recibida por Dios. El hombre es el único ser de toda la creación que desconoce su propósito de vida en el mundo. A causa del pecado, el hombre fue depravado y se destruyó la gloria de Dios que había en él. Y ahora todas las cosas buenas, todas las cosas loables que nosotros hagamos son asfixiadas con nuestros inmundos pecados. Por eso es que Isaías dice que no hay nada bueno en el hombre, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y no solamente tenemos rota nuestra relación con el Dios creador del universo, sino que también desconocemos nuestra verdadera identidad. Y por eso es que nosotros buscamos con tanto esmero nuestra razón de vida en obtener conocimiento, ser sabios, inteligentes. Buscamos tanto en el trabajo, en adquirir cosas materiales, en disfrutar de los placeres de la vida, que obviamente no todos los placeres son pecaminosos, pero el hombre se enfoca solamente en eso, en adorar deidades falsas, en seguir líderes falsos, apartándose así más y más y más y más del conocimiento de Dios. Mis hermanos, fuimos creados por Dios para adorarlo a Él en la hermosura de la santidad y así de esa manera reflejar la gloria de Dios en la creación. Y a pesar de la maldición que vino a la tierra por causa del pecado, todas las flores del campo siguen siendo tan hermosas como Dios las destinó. Las aves de los cielos siguen trinando con sus hermosos cantos. Los cielos siguen contando la gloria de Dios y el firmamento continúa anunciando la obra de sus manos. Y los serafines del cielo siguen cantando, Santo, 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 ante el trono de Dios. Mientras que el hombre, el único ser creado a la imagen y semejanza de Dios, hecho más como Dios que cualquier otra criatura del universo, ha dejado de parecerse a Dios,
más que cualquier otro ser creado. Fuimos creados por Dios para adorarlo en santidad, y la única manera de retornar a ese propósito es solamente a través de Cristo, el hombre perfecto. Es solamente siendo vivificados, limpiados, santificados por Dios a través de nuestra fe en la justicia que Dios vertió sobre su Hijo santo y perfecto. Tremendo, ¿no te parece? Solo aquel que adquiere una verdadera identidad en Cristo, solo aquel que es nacido de nuevo, puede ser un adorador en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca al Padre que le adoren. Juan 4:23. Entonces, vemos cómo Jacob, aunque no fue una joya, terminó con una fe correcta adorando a Dios. Veamos el último. En tercer lugar, José. Versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Mis hermanos, pasaron cerca de 200 años desde que Dios hizo el pacto inicial con Abraham y el cumplimiento todavía no estaba aún a la vista. José vivió y murió en Egipto sin recibir esa herencia, igual que los demás. Debido a la gran hambruna, él llevó a su padre y a sus hermanos a Egipto. Ustedes conocen la historia. Y luego, cuando su padre Jacob muere, es llevado de vuelta a Canaán. Como Dios le había revelado que un día saldrían de vuelta de esa tierra prometida, José entonces decidió creerle a Dios y por eso les hizo jurar a sus hermanos que llevaran sus huesos de vuelta a Canaán, lo cual se cumplió solamente en el Éxodo, en Éxodo 13:19. Ese fue el testimonio de su fe, que miraba con seguridad y con confianza hacia esa promesa futura de Dios. En Génesis 50:24 dijo: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Vuelve y retoma la promesa, vuelve y retoma el pacto. De esa manera fue como José entonces profetizó el éxodo. Les anunció que iban a salir de ahí, anunció el éxodo a los hijos de Israel, les dijo que saldrían de Egipto. Y ahí tenemos una vez más la definición de lo que es la fe que venimos estudiando. La fe es creerle a Dios y es actuar de forma acorde con eso que se cree y que Él demanda de nosotros. Dios les había prometido una tierra específica a los descendientes de Israel, y aunque ellos vivieron mucho tiempo fuera de esa tierra prometida, aún así esa tierra les pertenecía a ellos, era de ellos. Y mis hermanos, así mismo es con todo verdadero creyente el día de hoy. Todo aquel que ha sido reconciliado con Dios a través de Cristo y ha entrado en una relación de pacto eterno con Él, tiene garantizada una vida eterna con Él en su reino. Esa, mis hermanos, esa es la tierra prometida a la que todo verdadero creyente se dirige a través del desierto temporal de este mundo. Por eso nosotros, al igual que ellos, también podemos decir que somos extranjeros y advenedizos en un mundo corrupto y podrido por el pecado, que será destruido por Dios al final. Si somos del Señor, entonces nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de aquí, estamos de paso. Así, mis hermanos, tenemos entonces 3 hombres que le creyeron a Dios hasta la muerte. Sus vidas no fueron para nada perfectas, pero su poca fe maduró, se fortaleció, prevaleció y fue afirmada y fue confirmada por Dios hasta la muerte de ellos, porque fue la fe correcta en las manos de un Dios fiel que la preservó y la cuidó. La muerte es la prueba de fuego de la fe. Quien le teme a la muerte muestra una seria debilidad de su fe, porque manifiesta que desconoce su destino. O puede ser que simplemente sabe cuál es su destino y sabe que no está preparado para lo que va a enfrentar en la eternidad, el juicio de Dios. Y por eso esa persona está aterrada. Mientras que por el contrario, quien ha vivido para Cristo, quien ha conocido el Evangelio, quien ha sido vivificado por Cristo, sabe bien que la muerte es ganancia para él. Es su paso definitivo
y seguro a la presencia del Señor, como lo dice Filipenses 1:21. Para quienes han creído el Evangelio, sus pecados le han sido perdonados y esa persona sabe muy bien que gracias a Cristo la muerte ha sido sorbida en victoria. ¿Por quién? Por el Señor. 1 Corintios 15:54. Así que tenemos que entender, mis hermanos, que no hay ninguna clase de poder sobrenatural en una bendición de nuestra boca. La única bendición que salva es el Evangelio. La salvación solamente tiene poder cuando una persona conoce a Dios realmente y obedece al llamado del Evangelio. Arrepentimiento de los pecados y fe. Fe en la justicia que Dios efectuó a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo le creemos a Dios, le creemos esa verdad a Él y nos apropiamos de esa verdad, nos apropiamos de esa promesa, entonces, aunque nosotros no hayamos visto aún esa tierra futura, nosotros viviremos confiados en que la recibiremos, viviremos confiados en que somos justificados, limpiados de nuestros pecados y perdonados por Dios. Y entonces vamos nosotros luego a ver cómo Dios se manifiesta de forma personal con cada uno de nosotros y se va a evidenciar la fidelidad de Dios en nuestras vidas y terminaremos doblegados ante Él diciendo sí a su voluntad, sí a sus caminos, sí a sus propósitos. Ni Abel, ni Enoc, ni Noé, ni Abraham, ni Sara, ni Isaac, ni Jacob, ni Rebeca, ni José se salvaron por sus obras. Todos ellos fueron justificados y salvados por Dios a través de la fe en eso poco que Dios les manifestó ahí en su tiempo, y cuando ellos creyeron lo correcto, entonces terminaron haciendo lo correcto. Por encima de todos los altibajos en las vidas de estos hombres, se fueron disfrutando la luz de la salvación por su fe correcta en el Señor. Para quienes tenemos el perdón de los pecados por medio del Evangelio, Dios está de nuestro lado. Él desea bendecirnos ricamente y Él ya tiene esperando esas bendiciones por nosotros. Por eso necesitamos orar por fe. Y eso no significa entonces que nos sentamos y le decimos a Dios, Señor, hazme una persona de fe. Señor, dame más fe. Señor, que mañana amanezca con un nivel de fe más alto. No funciona así. La fe correcta es la que se apoya en Él, en su palabra de verdad y en sus promesas, y es la que es probada por Él en nuestra vida. De manera que la fe salvadora inicia cuando decidimos apropiarnos del Evangelio, de su promesa de salvación al creer la justicia de Dios efectuada en la cruz por nosotros, y a partir de ahí esa fe irá creciendo e irá madurando conforme nosotros vamos siendo probados y vamos poniendo por obra la verdad que el Señor nos va revelando. Por favor, no sé cuántos años de vida cristiana tiene usted, cuánto tiempo de vida cristiana tiene usted, pero usted puede ver, si usted realmente es un verdadero creyente, usted puede ver esa transformación. Usted puede mirar qué clase de persona era antes y qué clase de persona es hoy. ¿Qué tanto ha crecido en el conocimiento de Dios? Y de alguna manera, por decirlo así, llegamos a la vida cristiana creyendo que somos magníficos, maravillosos, que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida y que nosotros somos las personas más buenas de este mundo. El verdadero evangelio nos tumba de ese pedestal y nos dice, eres un vil pecador, inmundo y sucio en tus pecados, destinado a la ira eterna. Y comenzamos así, yo soy pecador. Y conforme vamos avanzando, el Señor se va revelando en nuestras vidas, nos va enseñando más de Él, y conforme vamos conociendo más de su palabra y vamos conociendo más de su santidad, más grande se va haciendo ese abismo o ese hueco en el cual nosotros nos vemos. Más luz va llegando y conforme más luz va llegando, más inmundicia y más pecado vemos en donde estamos o donde estábamos. Y conforme más pecadores nos vemos, más grande vemos su gracia. Conforme más vemos cuán inmundos somos, más gloria le damos a Él por rescatarnos a nosotros, viles pecadores.
conforme vamos avanzando en eso poco que el Señor nos va revelando, Él nos bendice con más revelación. Dios no nos va a revelar nada que no seamos capaces de asimilar, de masticar, de entender, de comprender, para luego ponerlo en práctica. Por eso Pablo habla del crecimiento espiritual como empezar tomando leche espiritual, y luego habla de conocimiento profundo de la palabra de Dios como viandas, como alimento sólido, difícil de masticar. Dios nos dará solamente lo necesario y nos dará más hasta que nosotros obedezcamos o pongamos por obra esa revelación que Él nos ha dado. Así es como vamos creciendo para cumplir con la siguiente tarea. Dios quiere que todos sus hijos maduremos a la imagen del carácter de su Hijo y así seamos instrumentos suyos que revelen su gloria y su reino en este mundo. Es decir, Él quiere que seamos adoradores de esa manera. Mis hermanos, la fe correcta está apoyada sobre la base sólida de la palabra de Dios, versículos 11 al 12. La fe verdadera está en la boca de todo verdadero creyente, versículos 13 y 14. La fe verdadera siempre será fiel a las promesas de Dios y perseverante, versículo 15. La fe verdadera tendrá el respaldo de Dios, versículo 16. La fe verdadera siempre será probada por Dios para que sea madura, más fuerte, más firme y dé testimonio fiel para que otros acudan a Cristo para salvación, versículos 17 al 19. Y la fe verdadera dará testimonio hasta la muerte, versículos 20 al 22, porque es el Señor quien sostiene esa fe. Y es Él quien nos hace crecer en esa fe. ¿Es esa la fe que nosotros tenemos? Inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor por su palabra y supliquemos por su misericordia. Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.